Muy bien, muchachos, bienvenidos nuevamente. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar esta sesión el día de hoy para continuar revisando nuestros temas de electromagnetismo para acabar de prepararnos para el examen del próximo, no me acuerdo, toca el jueves o viernes, ya ustedes deben de saber. Y antes de iniciar, muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartirnos? Profesor, yo debería comentarle algo. Es que el viernes yo tengo mi cita para ir a lo de la UNAM Sí. y se junta un poco con el horario del examen. Uh-huh. Entonces, quería ver qué se podía hacer en este caso. Pues básicamente para los demás, nada, tú me planteas en un mensaje privado cuál es tu situación, bien, y vemos qué podemos hacer, ¿no? Ah, A ok, ver gracias, profesor. qué facilidad podemos dar. Ok, gracias. Gracias, Dulce. ¿Alguien más, muchachos, que quiera comentar algo? ¿Alguna duda, algún comentario acerca del trabajo que ya tienen en puerta? ¿Algo más? ¿Nada más? Bien, muchachos, entonces vamos a darle, vamos a seguir con los temas que estamos revisando. Voy a compartir la presentación. Nos quedan un par de puntos que tratar en esta sesión, los concluimos y quedamos listos para el examen del día de mañana, del viernes creo que quedamos. Listo, voy a hacer un resumen rápido, muy rápido de lo que hemos visto hasta ahorita de electromagnetismo para retomar este tema. Y acá estábamos viendo que básicamente este electromagnetismo se trata de esa parte de la física que nos vincula a los fenómenos eléctricos y magnéticos. Y a grandes rasgos podemos decir que podemos producir magnetismo con electricidad y podemos producir electricidad con magnetismo. Sería la forma de resumir esto. Entonces empezamos a ver en primera instancia que existían fuerzas de diferente tipo que ya hemos estudiado en otros cursos. En este caso vamos a estudiar la fuerza magnética y veíamos que de manera similar a la fuerza eléctrica y a la fuerza mecánica que utilizamos, que estudiamos en otros cursos, la fuerza magnética se debe a la existencia de un campo, en este caso, a la existencia del campo magnético. Y este campo magnético, pues, es producido por un cuerpo magnetizado. A todo a su alrededor se manifiesta este campo magnético. Este campo magnético se define como una región en el espacio alrededor de este cuerpo magnetizado, en donde se manifiestan estos efectos del magnetismo. Y entonces veíamos que nosotros podemos determinar qué tan intenso es ese campo magnético dependiendo de en qué material o qué material circunde a este polo magnético y a qué distancia se encuentre de este cuerpo magnetizado para poderlo determinar. Entonces, esa fue la primera parte que vimos. Después revisamos que el señor Hans Christian Oersted hizo un experimento muy simple con un conductor y una brújula y a partir de ese experimento él determinó la existencia de una vinculación entre el fenómeno eléctrico y el magnético, es decir, que estaban íntimamente ligados y de ahí nació precisamente el electromagnetismo. En este se dice que toda corriente eléctrica pues convierte un conductor eléctrico en
un imán, es decir, le confiere propiedades magnéticas. Y a partir de eso, pues estamos viendo la aplicación en diversos elementos. En primera instancia lo hicimos en un conductor rectilíneo, es decir, un conductor recto que por el cual hacemos pasar una corriente eléctrica. Y entonces los señores Biot, Ampère y Savart estudiaron qué tan intenso era ese campo eléctrico debido a la corriente que circulaba por él, y llegaron a la conclusión de que podían determinarlo, la intensidad de ese campo magnético, si multiplicaban la permeabilidad del medio en el que estuviera ese conductor, la corriente que circula a través de ese conductor sería directamente proporcional a esas dos cosas, a la permeabilidad y a la corriente, y sería inversamente proporcional este campo magnético a la distancia a la que se encuentra el punto donde se quiere evaluar o calcular ese campo magnético. Entonces, de acuerdo con eso, establecieron esta ecuación que se llama la ley de Ampère, Biot y Savart, de manera separada, pero todos llegaron a la misma conclusión, que de esta forma se podría determinar qué tan intenso era el campo magnético alrededor de ese conductor. Y entonces después también vimos que este campo magnético pues es una cantidad vectorial, es un vector que puede tener una dirección en algún punto de interés, y entonces vimos que realmente este campo magnético tiene una dirección diferente en cada punto a lo largo de la trayectoria de una línea de fuerza. Entonces determinamos la dirección de este campo magnético en diversos puntos de interés, en este caso en 3 puntos, porque esta ley de Ampère, Biot y Savart solamente me sirve para determinar la magnitud, pero tenemos que hacer uso de la regla de la mano derecha para poder determinar la dirección de este campo magnético. Y veíamos que, bueno, pues dependerá de qué material circunde este conductor, pues qué tan intenso puede ser este campo y además qué tan alejado esté ese punto. Y bueno, hicimos esta determinación del campo magnético para un conductor rectilíneo a una cierta distancia del conductor. En el caso del aire, en este caso de un material diferente al aire, que tiene una permeabilidad relativa. Y bueno, vimos su magnitud. Bien, después vimos que si nosotros doblábamos ese conductor sobre sí mismo, podíamos determinar también un campo magnético resultante que se generaba en el centro de ese elemento que se denomina una espira. Cuando doblamos un conductor sobre sí mismo, lo que generamos es una espira que produce, cuando se circula por ella una corriente eléctrica, produce un campo magnético en todo a su alrededor, y en determinado punto, precisamente en el centro de esta espira, se concentran todos los campos magnéticos que genera cada sección del conductor, de tal manera que es más apreciable el efecto del campo magnético en el centro de esa espira. Y entonces esa es una de las ventajas que significa mover la espira generar una espira y hacer circular una corriente por ella. Entonces concentramos el campo magnético en el centro de esa espira y veíamos la forma de calcular ese campo magnético cuando lo que hay en medio de esta espira es simplemente aire, pero pudiera ser que hubiera otro material que estuviera en medio de esto, otro material que facilitara la circulación de las líneas de fuerza magnética, y entonces pues esta intensidad de campo magnético variará de acuerdo con ese material. Y veíamos que para cualquier otro material pues tenemos estas otras dos expresiones que implican en primera instancia una, la permeabilidad absoluta de ese material, y la otra, una permeabilidad relativa, es decir, dependiendo de si conocemos la permeabilidad absoluta del material o la permeabilidad relativa, pues usaremos una u otra. Y les recuerdo que de estas ecuaciones, pues posiblemente se nos pregunte
no directamente la intensidad de campo magnético, sino puede ser que se nos pregunte la corriente o el radio de la espira, entonces habrá que despejar de alguna de estas ecuaciones la variable que tengamos que calcular. Déjenme recibir a sus compañeros que entran tarde porque parece que no entendemos. Y después estábamos viendo lo que es una bobina. Muchachos que acaban de entrar, su tolerancia son los 15 minutos que están antes de inicio de la sesión, por favor. Evítenme la pena de No, dejarlos. perdón, ya estaba adentro. Es que el internet se me va mucho. Bueno, tengan cuidado, por favor. Yo ya no sé después de que inicio si están reiniciando o están llegando. Entonces, pues me van a disculpar, pero no los voy a dejar unos minutos esperando. Sí, disculpe. Eso lo dije para los que iban entrando, si no para los que ya habían entrado. Gracias. Entonces, muchachos, después vimos la bobina y que cuando doblábamos el conductor muchas veces sobre sí mismo, lo que generábamos era una bobina, y la bobina tenía propiedades similares a la espira, solamente que en este caso se multiplicaba el efecto, es decir, dependiendo qué tantas vueltas le demos a este conductor, entonces vamos a lograr un efecto mayor. Va a depender entonces de la cantidad de vueltas que tenga esta bobina, el efecto que tenga. Entonces veíamos que la forma de calcular este campo magnético en la bobina pues era similar. De hecho, las ecuaciones que tenemos para calcular el campo magnético en la bobina es exactamente igual. Son las mismas exactamente que para calcular para a una espira. Lo único que cambia es que entra en juego el factor del número de espiras. Entonces, simplemente debemos de agregar el factor n, que es el número de espiras, para determinar el campo magnético en una bobina. Este número de espiras es el factor n. Y de todas maneras, bueno, también determinamos el campo magnético de esta bobina, para este caso para un núcleo de aire, pero pudiéramos determinarlo para cualquier otro material que pudiera estar rodeando esta bobina. Pudiéramos poner un núcleo de algún material ferromagnético que nos permita que mejoremos este efecto del campo magnético en el centro de esta bobina. Muchachos, hasta ahí llegamos la vez pasada, la última sesión, y recordemos que este campo magnético nuevamente es una cantidad vectorial y entonces tiene una dirección y sentido. Aquí ya hicimos un esquema para determinar la dirección. Vamos a revisar en la siguiente lámina que tenemos una regla de la mano derecha para determinar ese campo magnético. Entonces, si utilizamos nuestros dedos de la mano derecha y con ellos rodeamos nuestra bobina, no sé qué le pasa a mi sesión de Zoom, no sé si supongo que me están viendo, pero yo mismo no me veo. Ahora sí. Entonces, si tengo mi bobina como esta y necesito determinar la dirección del campo magnético en ella, lo que tengo que hacer es ver cuál es la dirección de la corriente en esta bobina. Si tengo, por ejemplo, este conductor, por aquí está entrando la corriente y veo que esta bobina está hecha en esta dirección, entonces la corriente estará circulando en las espiras en esta dirección. Y entonces, para determinar la dirección del campo magnético, es decir, los polos norte y sur que se forman en esta bobina, lo que debo de hacer es
colocar mis dedos, el resto de mis dedos de la mano derecha y dejo el pulgar libre, rodeando el conductor en la dirección en que circula la corriente. Y entonces mi pulgar, que queda libre, va a ser el que va a indicar la dirección del polo norte de esta bobina. Lo voy a voltear para que ustedes lo vean. Ahora, esta es la dirección de la corriente y mi pulgar va a indicar exactamente la dirección del polo norte. Entonces aquí estaría el polo norte y estarían las líneas de fuerza alrededor de ese polo norte girando. Voy a tratar de dibujar eso en esta lámina. Si tengo aquí la bobina hecha de n cantidad de vueltas, bueno, debía ser más grande otra vez. Pero bueno, ya está ahí. Entonces, si estoy haciendo que la corriente circule por esta bobina en esta dirección, entonces en las espiras estará circulando la corriente en esta dirección. Voy a tratar de dibujar una mano ahí que me simbolice esa dirección. Si los dedos, el resto de los dedos de la mano derecha indican esta dirección de la corriente, entonces el dedo pulgar, que está perpendicular a los demás dedos, indica la dirección del polo norte. Entonces, esta es la idea. Entonces, el polo norte de esta bobina, en la que circula la corriente en esta dirección, estaría hacia el frente de esta bobina, que estaría el polo norte, y hacia la parte trasera, la voy a poner acá, hacia la parte trasera estaría el polo sur. De tal suerte que las líneas de campo magnético, voy a tratar de dibujarlas aquí, tendrían esta dirección. Las líneas, recuerden, siempre son, en este caso, círculos concéntricos alrededor de la bobina. Y entonces estas líneas salen del polo norte. Como el polo norte está aquí enfrente, pues estas líneas estarían saliendo del centro de esta bobina y estarían yendo hacia la parte trasera por el costado, hacia el polo sur que está atrás de esta bobina. Vamos a ver si lo podemos ver de este lado. Si estas son las líneas de campo magnético de este lado de la bobina, entonces si el polo norte está aquí enfrente, estarían saliendo del polo norte y estarían yendo hacia el polo sur que está a la parte trasera de esta bobina, y por la parte trasera estarían entrando por el polo sur. Y bueno, en cualquier dirección podríamos hacer ese análisis y determinar la dirección del campo magnético en algún punto. Nuevamente aquí estarían saliendo del polo norte y entrando por la parte trasera hacia al polo sur de la bobina. Y entonces, esa es la manera de determinar la dirección del campo magnético en una bobina por la regla de la mano derecha. Me dice aquí la lámina que tengo que tomar la bobina con el pulgar a lo largo de esa bobina y que con el resto de los dedos debo de indicar el sentido convencional de la corriente, es decir, el sentido en que está circulando convencionalmente la corriente eléctrica. Y entonces mi dedo pulgar indica exactamente el lugar en el que está situado ese polo norte. Es la forma de determinar este campo magnético, muchachos, esta dirección del campo magnético. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? Muchachos, ¿no hay? No, profe, de eso no. Gracias. Tengo aquí problemas, no alcanzo a verlos. Bien. Entonces, lo que sigue, muchachos, es que si esta bobina ahora, en vez de tenerla compactada así como un conjunto de espiras juntas, la separo, lo que conformo es un solenoide. Esto se llama un solenoide, es el mismo conjunto de espiras, pero ahora de alguna manera estiradas y ocupando una cierta longitud. Entonces, esta misma bobina con las espiras estiradas se convierte en un solenoide.
y tiene la misma característica, la misma propiedad de generar un campo magnético en todo su alrededor. Pero aquí lo interesante es el campo magnético que se genera precisamente en el centro de este solenoide. Voy a tratar de dibujarlo aquí rápidamente. Si esas espiras, en lugar de estar compactadas, están estiradas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo estas espiras de alguna manera estiradas. Tengo aquí 10 espiras, entonces voy a decir que el número n, que es la cantidad de espiras, son 10. Y entonces, si hacemos circular una corriente eléctrica a través de esta bobina, lo que hacemos es conseguir que se comporte como un imán. Vamos a permitir que circule una corriente eléctrica por aquí. Vamos a poner que esta corriente eléctrica fuera, por ejemplo, de 5 amperes. Entonces, va a empezar a circular la corriente en esta dirección en todas las espiras, de acuerdo a cómo dibujé esta bobina. Y entonces, bueno, aquí sí está en esta dirección. Y entonces vemos que si nosotros hacemos uso de la regla de la mano derecha y colocamos nuestros dedos en la dirección en que va la corriente en esta bobina sobre la pantalla, entonces estaríamos viendo que hacia el lado izquierdo de esta bobina estaría colocado el polo norte, porque hacia allá apuntaría mi dedo pulgar. Consecuentemente, hacia el lado derecho estaría el polo sur de este solenoide. Y entonces, si yo dibujara las líneas de campo magnético que se generan debido a esta corriente, pues tendría que ser algo como esto. Voy a tratar de que me queden derechitas, saliendo del polo norte y entrando por el polo sur, y por dentro del solenoide en el sentido contrario. Voy a dibujar esto un poquito más grande. Y por la parte de abajo también habría líneas. De hecho, estas líneas estarán en todo el espacio alrededor de este solenoide. Voy a dibujar ahorita nada más 2. Y entonces, como las líneas salen del polo norte y entran al polo sur, pues tendrán esta dirección. Por ejemplo, las de arriba tendrán esta dirección de norte a sur, y las de abajo tendrán también la dirección de norte a sur por el exterior del solenoide, pero por el interior todas viajan de sur a norte. Y entonces vemos que aquí, precisamente en el interior del núcleo de este solenoide, ahí se concentran la mayor cantidad de líneas. De hecho, todas las que pueda generar este elemento circulan por el centro de este solenoide. Y entonces el interés ahora es determinar el campo magnético que se genera en el centro de este solenoide, en el núcleo le llamamos, que es la parte central sobre la que están generadas estas espiras en el solenoide. Entonces, eso es lo que vamos a determinar el día de hoy. Vamos a suponer que no hay más que aire dentro de esto, y entonces quiere decir que esto está sujeto a la permeabilidad del aire. Y no nos falta nada para determinar cuánto vale la inducción magnética. Si el caso es en el que es aire lo que está circundando a este conductor, a estos conductores envueltos de esta manera, pues entonces debo de ver que aquí tengo una ecuación que aplica para el aire, esta que está aquí, la primera que estoy circundando aquí. Esta primera ecuación me sirve para cuando el dieléctrico, cuando lo que está rodeando a este conductor doblado de esta manera es aire, pues puedo utilizar esta expresión sin ningún problema, porque ahí está implícito esta permeabilidad del aire. Si multiplico 4pi por esta constante K, y luego por el número de espiras y la corriente que circula a este solenoide,
Y ahora no va a interesar el radio, sino lo que interesa para determinar aquí la intensidad de este campo magnético debido a este conductor es precisamente qué tan largo es, qué tanto están estiradas esas espiras en una cierta longitud. Entonces, este es ahora el parámetro que determina esta intensidad de campo magnético. ¿Qué tan largo es, digamos, la longitud del solenoide? Y entonces, de esta manera podemos determinar ese campo magnético. Vamos a hacerlo para este caso con los datos que tenemos aquí. Muchachos, ¿cuánto vale la constante K? ¿Alguien que se acuerde? ¿Cuánto vale esta constante K? ¿Alguien me ayuda? 10 a la menos 7. 10 a la menos 7, gracias. 10 a la menos 7. 4pi por 10 a la menos 7, que es esta constante K. Esta constante K tiene diversas unidades. Para el caso de inducción de campo magnético vamos a utilizar las unidades que se llaman Webers sobre amper metro. Y entonces multiplicado por la cantidad de espiras, que son 10, y por la cantidad de corriente que circula por este solenoide, son 5 amperes. Y dividimos entre la distancia. No le puse aquí la distancia, pero vamos a suponer que la distancia, la longitud de este solenoide son 20 centímetros. Entonces, como veo, todas estas unidades que tengo aquí arriba están expresadas en unidades del sistema internacional. Entonces, debo expresar esos 20 centímetros también en unidades del sistema internacional, es decir, en metros. ¿Cómo expreso estos 20 centímetros en metros, muchachos? Acuérdense. ¿Cuánto es expresado en metros? Sería 20 por 10 a la menos. Ya no te... 20 a la menos 2. Muy bien, gracias. 20 por 10 a la menos 2 metros. Bien, y entonces puedo determinar con eso la inducción magnética en este conductor, en este solenoide. 4pi, bueno, vamos a hacer la operación 5 por 10, 50 por 4 me va a dar 200 pi por 10 a la menos 7. Y estos amperes, de una vez los vamos reduciendo con estos amperes, me van a quedar aquí Webers sobre metro. Y en la parte inferior me quedan 20 por 10 a la menos 2 metros. Si hacemos esta operación, me quedan 20 entre 2 me dan 10 pi por 10 a la que, muchachos, 10 a la menos 7, 10 a la menos 2. A la menos 5. ¿A cuánto, perdón? A la menos... No, sí, a la menos 5, ¿no? A la menos 5. Menos 7 más 2 a la menos 5. Y las unidades me quedan aquí. Webers entre metro cuadrado. ¿Cuánto es? ¿Cómo se llama esta unidad? Webers por metro cuadrado. Tesla. Teslas, muy bien, gracias. O teslas. Entonces, esta es la inducción magnética para este solenoide, es de 10 pi. Bueno, pues tendría que poner el valor de pi, pero ahorita lo voy a dejar así para poderlo comparar. 10 pi por 10 a la menos 5 teslas. Y esa sería la inducción o el campo magnético para un conductor en estas condiciones, para un conductor doblado en estas condiciones, formando un solenoide de 20 centímetros de longitud. Muchachos, una pregunta para la reflexión, díganme, ¿qué pasaría si en lugar de tener estas 10 espiras distribuidas en 20 centímetros, las tuviera en solamente 10 centímetros? Si hiciéramos más corto este solenoide, en vez de hacerlo tan largo como 20 centímetros, lo hiciéramos solamente de 10 centímetros. Reflexionen unos segundos y díganme
cómo sería esta inducción magnética, ese campo magnético en el centro. Menor, mayor. Mayor, ¿no? Ya no te escuché, no sé quién fue. Ah, Genaro, sería mayor, ¿no? Será mayor, ¿no? Si, perdón, si redujéramos esta longitud, por ejemplo, a la mitad, en vez de tener aquí 20 por 10 a la menos 2 metros, tendríamos 10. Y entonces, pues esto sería prácticamente el doble. Y entonces, pues vemos cómo esta longitud es inversamente proporcional al campo magnético que podemos encontrar. Pero si lo reducimos demasiado, se convierte en una bobina. Y entonces ya no va a depender de cuántas espiras sean y qué tan largo sea, sino va a depender del diámetro de las espiras. En este caso, cuando es un solenoide, no depende del tamaño de las espiras. Puedo tener espiras como estas, con un cierto radio, o puedo tener espiras como estas, mucho más pequeñitas. Y entonces va a depender de qué tan largo sea este solenoide, la inducción magnética que tenga. Desde luego, si lo hago más cortito, si las compacto más, puedo tener un mayor efecto de este campo magnético. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Bueno, solamente para efecto de comparación, vamos en los minutos que nos quedan de esta sesión, vamos a suponer ahora que tenemos el mismo solenoide. Voy a dibujarlo de nuevo. Que tenemos otro solenoide, por aquí lo voy a dibujar. 6, 7, 8. Acá me quedó muy chiquito. Pero vamos a suponer que a este solenoide le voy a colocar un material ferromagnético en el centro. Ahora va a tener un núcleo de un material ferromagnético. Este núcleo tiene una permeabilidad relativa, por ejemplo, de 100. No sé qué material sea, pero tiene una permeabilidad relativa de 100. Vamos a suponer el mismo caso que tiene este solenoide, una corriente circulando, una corriente eléctrica de 5 amperes también, que tiene también una longitud de 20 centímetros. Y entonces, pues no necesito más. Lo único que necesito es determinar la intensidad de campo magnético en el centro de este solenoide, que estaría concentrada en el núcleo de este solenoide y que pues me permitiría aprovechar este campo magnético generado ahí. Entonces, para calcular esta intensidad de campo magnético, muchachos, ¿cuál de las expresiones que tengo del lado izquierdo en la lámina puedo utilizar? ¿Alguien me ayuda? ¿Me dice cuál puedo usar? La tercera. La tercera, muy bien. Esa es la que implica la permeabilidad relativa, entonces esta es la que tengo que utilizar, porque el dato que me dan es de permeabilidad relativa. Si me dieran permeabilidad absoluta del material, entonces tendría que usar la segunda, pero esta es la que necesito. Entonces, para utilizar esta ecuación tengo que conocer la permeabilidad absoluta del aire o el vacío y multiplicarla por la permeabilidad relativa de este material, y con eso obtengo la permeabilidad absoluta de este material, y luego por el número de espiras, y luego por la corriente que está circulando este solenoide, y dividir entre la longitud. Nuevamente, estas espiras no lo pusimos, es igual que el anterior, es de 10 espiras, y entonces determinamos esta intensidad de campo magnético, muchachos. Son 4pi. ¿Cuánto vale la permeabilidad del aire o el vacío? ¿Cuál es su valor? 1, ¿no? No, esa es la relativa.
Esta es la absoluta. 4 pi por 10 a la menos 7. Muy bien, gracias. 4 pi por 10 a la menos 7. Esa es la permeabilidad del aire o el vacío. 4 pi por 10 a la menos 7. A la menos 7, igual las unidades son Webers sobre amper metro. Y multiplicamos por la permeabilidad relativa de este material, en este caso son 100. Y luego por el número de espiras, son 10. Y luego por la cantidad de amperes, o sea, la corriente en este solenoide de 5 amperes. Y ya. Y dividimos entre la longitud, en este caso 20 centímetros o 20 por 10 a la menos 2 metros. Bien, entonces si hacemos eso, podemos determinar la inducción magnética en este punto. Se va a acabar la sesión, muchachos. Cuando termine, vamos a la pausa de los 2 minutos y nos reconectamos para la segunda parte de esta sesión. Vamos a hacer esta operación. A ver hasta dónde llegamos. 5 por 10, 50 por 10, por 100 son 5,000. Por 4, 20,000. Si no mal me acuerdo. Si no estoy mal en mis cuentas, 20,000 pi. Nos vemos en la siguiente sesión, muchachos. Los espero, por favor. Gracias.